Llegamos al mensaje número 5 de la conferencia Generación Final de febrero de 2023. El mensaje 5 tiene por título Dispensadores de la verdad. La lectura de la Biblia, Efesios capítulo 4, versículos del 20 hasta el 24. Nuestro equipo de apoyo que nos da apoyo preparó todas las cosas y nos dejó una tarea para cada uno. Y yo voy a leer aquí la dirección que ellos dieron para ese mensaje. El fluir continuo y constante de la gracia llevado a todas las personas en todas las partes de esta tierra tiene un resultado, la verdad. La realidad, sacando todo lo que es mentira, traído por las cosas de poder que Satanás se ha apropiado. Nuestro vivir de realidad es visto en justicia y santidad. También el nuevo hombre es creado en justicia y santidad, o sea, es la expresión de la única verdad en el universo, el propio Dios. Ellos manifiestan eso porque por el fluir de la gracia recibieron la naturaleza de Dios, las bendiciones celestiales y la propia persona de Dios. Ahora su vivir expresa la verdad en oposición a todo lo que es mentira. En verdad termina en andar en la gracia, en la verdad, amor y luz. Queridos jóvenes, en este universo solo Dios es la verdad. No existe cualquier otra realidad sino Dios. Aunque antes que Dios creara todas las cosas, nada había sino solo Dios. Por tanto, Dios es la única verdad en este universo. Él es la propia realidad. Todavía, el hombre fue engañado por el enemigo de Dios. En forma de serpiente, él engañó a Eva y propuso un poder de juicio. El juicio de discernir el bien del mal, sin Dios. Y el hombre que estaba en inocencia cayó. Cuando el hombre comió del árbol del conocimiento, del árbol que Dios le dijo que no comiera, esa desobediencia trajo el pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Versículo 19.
Así como por la transgresión de uno solo se volvieron pecadores, así también por la obediencia de uno solo muchos se volverán justos. Más jóvenes, yo quiero llamar una atención de una sola cosa. ¿Por qué los cristianos, en general, todos saben que el pecado es el gran problema en la caída del hombre? Mas yo quiero alertarlos a ustedes que antes que el pecado entrara en el hombre, alguna cosa muy grave aconteció. Para que el pecado pudiese entrar en el hombre no podría estar conectado en Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, Dios creó todas las cosas en Cristo y por medio de Cristo. Y Cristo es antes de todas las cosas. En Él todo subsiste. Él es el punto de conexión entre la creación y el Creador. Él también es un punto de conexión entre toda la creación. En otras palabras, cuando Dios hizo la primera creación, Dios nos creó conectados con el Creador por medio de Cristo. En otras palabras, el hombre estaba conectado con Dios en la creación. El hombre estaba conectado con la propia verdad, con la propia realidad. Mas cuando, por la astucia de la serpiente, ofreció al hombre ese poder de juzgar las cosas sin Dios, el hombre cayó, desobedeció la palabra de Dios. Y así, antes que el pecado entrara, el hombre se desconectó de Dios. Ese es el asunto más serio. Cuando el hombre se desconecta de Dios, el hombre se desconecta de la propia verdad. El hombre se desconecta de la propia realidad. Es por eso que entró el pecado. Por eso que la muerte entró. Porque el pecado y la muerte solo conseguían entrar si el hombre se desconectara de Dios con la verdad y crease un vacío. Un vacío. Había un ángel creado por Dios como líder de los ángeles. Nosotros llamamos de Lucifer. Él fue creado de la forma muy sabia y extremadamente hermoso. Él era perfecto. Él estaba encima de todos los otros ángeles. Él buscó exaltarse cada vez más. Y hallando que encima de él no había nadie más sino Dios, entonces él ambicionó ser igual a Dios. Él propuso a Dios que él fuese un rey adjunto de Dios en asuntos de la creación, porque Dios es el creador. Segundo, él no entiende la creación. Entonces sería el punto de conexión. Mas él sabía que el Señor había preparado a Cristo como la conexión. Entonces, por ese orgullo,
la iniquidad entró en él. Cuando ele se desconecta de Deus él se desconecta de quer Dios formar y quiere formar otro reino concorrendo com o reino de Deus, que concuerda con el gobierno de Dios, desconectar de Deus e formar algo, reino, si se desconecta de Dios y se forma otro desconecta da reino, verdade, él se desconecta de la verdad. o antagônico ¿Y da verdade. cuál es lo antagónico a la verdad? Lo que se opone. Sabe? Ustedes no saben. Mentira. La mentira. A verdade, La verdad, e ele não tem verdade, então ele vai. y él no tiene verdad, entonces él va a ser el rey de la mentira. Na sua Bíblia, João Eso capítulo está en 8, su versículo Biblia, 44. Juan capítulo 8, versículo 44. Vamos a mirar. Vós sois do diabo. Que é vosso Ustedes pai. son del diablo, que es vuestro padre, Foi ele que nos desconectou de Deus. porque fue él quien nos desconectó de Dios para pertenecer al mundo de la mentira, al reino de la Queria mentira. satisfazer-lhe os desejos, Y quiere satisfacer los ele deseos. foi homicida desde o princípio. Él fue homicida desde el principio Se firmou na y verdade. jamás, Porque nele não há verdade. afirmó de la verdad, porque en él no hay verdad. Él se desconectó de la verdad y quería reinar en otro reino Então só pode paralelo al de a Dios. mentira. Entonces, ¿cuál es ese reino? El reino de la mentira. ¿Quién está en la mentira? No está en la verdad y en él no hay verdad. Quando ele profere mentira, Cuando él profiere mentiras, próprio, habla de lo que es él, porque él es mentiroso y padre de la mentira. assim, Así, na queda do homem, en la caída del o hombre, homem él engañó al hombre, conseguiu fazer o homem se desconectar da verdade. hizo que el hombre se desconectara de la verdad, E quando o homem se desconecta da y verdade, cuando el hombre se desconecta de la verdad, ¿qué surge? quando você se desconecta da verdade, Cuando usted se desconecta de la verdad, surge un vacío. estou certo ou não? ¿Estoy cierto o no? Porque você não tem verdade, você não tem realidade. Porque Quando não usted tem a no verdade, tiene não verdad. tem a realidade. Cuando no tiene verdad, usted no tiene la realidad. Ahí usted crea un vacío, crea una vanidad, un vacío. Desse vazio, Y a partir de ese vacío, que o diabo, de ese espacio, através da mentira, el diablo a través de la mentira, do lixo, dentro él colocó todas las basuras dentro del hombre. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo 18. Versículo 18. A ira de Deus Porque la ira de Dios do céu se revela desde el toda cielo impiedade contra toda impiedad dos homens e injusticia de los hombres a verdade que detienen con injusticia la verdad. Nós vimos nas mensagens Nosotros vimos en los mensajes de Efesios que a verdade que la verdad produce dela procedem o de ella proceden e a la santidade. justicia y la santidad. Quem tem a verdade? ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién está conectado con la verdad? ¿Quién está conectado con Dios, que es la realidad? Esse alguém vive Ese uma vida vive justiça una vida de e justicia certo? y santidad, Quando ¿cierto? você se desconecta de Deus, Y cuando usted se desconecta de Dios, que es la verdad, e o pai crea da un mentira se vacío aproveita y el padre de la mentira se aprovecha de la situación y nos llena de E mentira. aí Y ahí se el hombre toda se impiedade, llenó de toda impiedad, de toda perversión justiça.
e injusticia. Ustedes están percibiendo todo este plan. Entonces, no es una cosa de pecado así tan simple. Nosotros perdemos la propia verdad. Nosotros perdemos la realidad. Y entre el mundo de la mentira, el hombre vive en el mundo de la vanidad. Él es carente de verdad. Versículo 24. Por eso Dios entregó tales hombres a la inmundicia por la concupiscencia de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su laxiria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Ustedes vieron cómo el hombre cayó en lo profundo del pozo cuando se desconectó de la verdad. Aún surgió ese vacío, esa falta de verdad. El diablo lo llenó de mentira y de toda basura. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. Nuestra mente, hermanos, es una mente reprobable para hacer cosas que no convienen. Estando, en vez de estar llenos de la verdad, hoy estamos llenos de toda injusticia, malicia, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. Hermanos, nosotros no teníamos problema de envidia. Cuando nosotros estamos conectados con Dios, que es la verdad, nosotros no tenemos nada de eso. No tenemos problemas con la injusticia, no tenemos envidia. Mas ahora, desconectados de la verdad, el padre de la mentira nos llenó de todas estas cosas. Homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, aquellos que tienen odio para con Dios y no tienen temor a Dios, soberbios, altivos, que se creen algo, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Mire al punto que el hombre cayó. Oh Señor Jesús. Y usted puede trazar un paralelo con lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 5. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne que son por el vacío que surgió de la verdad. Nosotros pasamos a ser llenos de estas cosas. Adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Por eso que tenemos contienda entre nosotros, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracherías, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Oh Señor Jesús. Porque João 8:44
¿Por qué Juan 8:44 él menciona que nele não há verdade que en él no hay verdad, en el diablo, e que ele foi homicida, y que él fue homicida desde el principio? porque ele Porque él foi o responsável fue el responsable primeiro assassinato por el primer asesinato de la humanidad. Ele provocou Caim a Él ira. provocó que en Caín hubiese ira. Teve inveja do seu Caín irmão, tuvo envidia de su e Deus se hermano, agradara das porque obras Dios se agradaba de las obras das ofertas de Abel, das obras de Abel de las obras e de não de Abel Caim, y no de Caín, pelo fato de o homem estar por el desconectado da hecho de que el verdade. hombre estaba desconectado de la A inveja verdad. começou a La funcionar. envidia comenzó a E pela funcionar inveja y vem por a la ira. envidia vino la ira. E o ponto máximo da Y ira el punto máximo de la ira es el homicidio, en matar al hermano. isso tudo surgiu Todo eso do surgió vácuo da verdade. por la falta de vacío de Estão verdad. entendendo por que o livro de Ustedes Efésios están fala entendiendo que por qué nós el libro de precisamos Efesios encher da habla realidade? que nosotros necesitamos llenarnos de la realidad, necesitamos llenarnos de la Nós verdad. carecemos dessa verdade. ¿Por qué? Porque nosotros carecemos de esa verdad. Somos llenos de Na queda do mentiras. homem, En la Satanás caída nos del hombre, encheu Satanás de nos todas llenó essas de impurezas, todas esas impurezas, esas cosas ruines. Ó Senhor Jesus, Oh Señor e Jesús. nós estávamos Y nosotros estábamos muertos tudo isso con todo eso, com pecado. con Então pecado. La passou muerte entonces pasó para todos los hombres. Efesios capítulo 2. Ele nos deu vida, Él nos dio vida vós mortos estando vosotros muertos nos vossos delitos e pecados. en nuestros delitos y pecados. La falta de la verdad, nosotros morimos. Estamos cheios, não mais da Estamos verdade, llenos. mas No hay más dos verdad. delitos. Más tenemos delitos y pecados, Andastes outrora, en los cuales segundo anduvisteis o en curso otro deste tiempo, mundo, segundo o príncipe siguiendo da la potestade do corriente de ar, este do mundo, espírito conforme que al agora príncipe de atua la nos filhos potestad da del aire, desobediência. el espíritu que ahora opera en los Nós hijos de passamos a ser desobediencia. governados pelo Nosotros espírito pasamos da a ser vida, gobernados que por el atua nos filhos da espíritu que desobediência. actúa en los hijos de Entre os quais desobediencia, também todos nós entre andamos los outrora, cuales también todos segundo as vosotros vivimos en inclinações da otro nossa carne, tiempo, en los deseos fazendo a de nuestra vontade da carne, carne haciendo e la dos voluntad de la pensamentos. carne y de los pensamientos, Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos haciendo la voluntad de la por carne y los natureza pensamientos, y éramos por filhos da ira, naturaleza como hijos de ira, também lo os mismo demais. que los demás. Mas, irmãos, Deus sendo rico, Mas hermanos, pero Dios que es rico en misericordia, não nos deixou nessa situação miserável. no nos dejó en esa situación miserable, Toda a obra da carne, lleno de toda la obra de la carne, de todas las impurezas, la injusticia, mortos em nossos muertos delitos. en nuestros delitos y pecados. Grande amor com que nos amou, Por causa e del estando gran nós amor que nos amó, aún em estando nossos nosotros delitos, Ele muertos nos deu en nuestros pecados, nos dio vida. juntamente com Cristo, Juntamente con Cristo, graça. por la gracia sois salvos. Pela graça, Por la gracia sois salvos. irmão, Deus começou Hermano, Dios comenzó a operar a salvação em nós. la salvación en nosotros. Aquele que foi desligado da verdade, Aquel que fue desconectado de la verdad, do pai da mentira, quedó a la merced que del padre de las colocou todo o mentiras, lixo que colocó toda la basura en Esse ese homem hombre. estava Ese hombre estaba muerto en sus delitos y pecados. Mas ahora Dios, misericórdia, siendo rico en grande misericordia, amor com que nos amou, con el gran amor que Él nos amó, hermanos, hoy fuimos salvos por la gracia. jovens, qual é a Jóvenes, salvação para ¿cuál es la salvación para una persona desligou da verdade, que se desconectó de la verdad, que se llenó de mentira, piedade? de toda impiedad? ¿Cuál es nuestra salvación? É a graça, Es la gracia, é o rio da graça. es el río de la gracia. Nós podemos
nosotros podemos ser conectados con Dios nuevamente. El hombre perdió el acceso al árbol de la vida, mas Dios no cerró el fluir del río que estaba en el jardín del Edén. Ese río regaba el jardín, mas él salía y se repartía en 4 brazos para alcanzar al hombre. El hombre que se desconectó de Dios, ¿dónde está el hombre? Muertos en sus delitos y pecados. Dios entonces por la gracia quiere alcanzar al hombre, quiere salvar al hombre. Y nos alcanzó por la palabra del Evangelio, hermanos. Él nos alcanzó. Alguien le predicó el Evangelio a usted. Alguien sirvió de canal de la gracia y llegó hasta usted. ¿Cómo es importante continuar usted ser un canal? Continuando ser un canal de la gracia para otras personas. ¿Qué es gracia? La gracia es el propio Dios. Que nosotros perdemos en el jardín del Edén, el acceso a él por el árbol de la vida. Y el río nos vino a alcanzar para que nosotros seamos nuevamente alcanzados para disfrutar del propio Dios como la gracia, gratuitamente, sin precio, sin dinero. Y Dios, Él quiere suplirnos. Él sabe que nosotros estamos carentes de la verdad. Nosotros estamos llenos de muchas porquerías. Por eso Dios primero nos dio vida. Nosotros creemos en Jesús un día y Él nos dio vida. Nosotros nacimos de nuevo, nacimos de la vida de Dios. Mas a partir de aquel día, usted necesita pasar a disfrutar del río de la gracia. Él va a suplir a usted continuamente con su vida. Él está supliéndolo a usted continuamente con su naturaleza santa. Eso ya está llenándolo a usted de realidad. ¿Ustedes están entendiendo? No es que Dios va primero nos da gracia, después nos da verdad. No, cuando Dios dio la gracia, Él está llenándolo a usted de realidad. Oh Señor Jesús. Efesios capítulo 5. Versículo 25, ¿cómo dice? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla. Porque, hermanos, la mentira nos trajo toda suerte de injusticia e impureza. Dios quiere santificar su iglesia. Dios quiere santificarlo a usted. Mas, ¿cómo Dios hace para santificarlo a usted? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ese río de la gracia llega a usted no de una manera abstracta. Ese río de la gracia llega hasta usted, hermano, por la palabra. La palabra es el vehículo que Dios usa para llevar Él mismo hasta usted, para llevar su vida divina, para llevar su naturaleza santa para la iglesia, para usted. Es por la palabra. Y la palabra nos purifica. ¿Ella nos purifica de qué? Nos purifica de todo aquello que el Padre de la mentira nos llenó. Toda injusticia, toda impureza, envidias, ira, malignidad, malicia, prostitución. La palabra
nos está limpiando, removendo está removiendo coisas esas que cosas nos deu. que la mentira nos dio. Enchendo com a verdade. Estamos ahora llenos de la verdad, A vida porque dele é Dios es la a verdad. natureza santa dele é a verdade. La naturaleza santa de Él es la verdad, los atributos Como divinos, justiça, santidade, como a justicia, glória, santidad, la são gloria, realidade. son As realidad. virtudes humanas de Cristo Y las virtudes humanas de Cristo constituem a verdade no ser humano, constituyen las verdades en el ser humano. supridos pela graça. E essa graça está nos Estamos siendo suplidos por la gracia y esa gracia nos está restituyendo y trayendo toda la realidad y toda la verdad que es Dios. Estamos siendo llenos, aquele vácuo estamos siendo que criou llenados. na queda do homem, Deus está nos Aquel preenchendo. vacío que se creó en la caída del hombre, Dios lo está llenando. Objetivo de Deus, Efésios El 3, objetivo de Dios, Efesios 3, versículo 19. versículo 19. E conhecer o amor de Cristo que excede Y de conocer el amor de todo Cristo que conhecimento, excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Deus quer Dios preencher quiere llenarnos vazio criado cada vacío creado en la desconexión, en la caída del hombre. Deus quer Dios substituir quiere sustituir los elementos colocou em você. que Satanás colocó en usted. Ele quer colocar Dios quiere ele limpiar. mesmo. Ele quer colocar Él Cristo quiere mesmo. colocar Él mismo, Cristo, llenarlo a usted hasta la plenitud de Dios. Sabe como você consegue fazer isso? ¿Sabe cómo usted consigue hacer eso? Versículo 17. Versículo Assim 17. habite Cristo em vosso coração. pela Así habite Cristo en vuestros corazones por la fe, arraigados e alicerçados em amor. a fin de que arraigados y cementados en amor. Em primeiro lugar, En primer você lugar, precisa, o irmão André já usted falou, necesita, el hermano Andrés ya habló, convidar Cristo. usted necesita convidar a Já Cristo. tem Cristo em seu espírito, não tem? Usted ya tiene a Cristo en su espíritu, ¿no es así? Foi regenerado Usted fue regenerado por el seu Espíritu espírito nasceu de novo. y su espíritu nació de nuevo. Espírito habita o espírito de Deus. En su espíritu habita el Espíritu de Dios, en su espíritu habita Cristo. Mas ele não foi convidado por Mas Él no fue invitado por usted para entrar cômodos da sua alma. a los 3 lugares de su alma. Ele não foi convidado Él no fue invitado para para ele gobernar, se sentir para vontade Él na sua mente, vivir en su mente y hacer la voluntad, en sus pensamientos, nem nas suas emoções, ni en sus emociones, ni en su voluntad. dono do seu nariz. Usted no es dueño de su nariz. Por isso ainda anda na vaidade. Por eso aún anda en la vanidad de los pensamientos, como todos los Por isso gentiles a sua andan. vida é cheio de Por problemas. eso su vida es llena de problemas. Convide. Mas Convide invite Cristo para entrar na a Cristo para entrar en su sua mente. Senhor, Diga, morar na minha Señor, mente. ven a vivir en mi mente. Se sinta em casa na minha mente. Sientas en casa en mi mente. Gobierne todos mis pensamientos. Eu não quero pensar em nada. Yo no quiero pensar en nada Sou que governando. no vea al Señor Senhor, gobernar. tudo que eu penso, Señor, todo lo que yo pienso, yo pienso que usted esté presente. Todo lo que yo pienso que el Señor sea el Señor. Así el Señor también gobierne mis emociones. Mis emociones son tan frágiles. Venga a ser realidad en mis emociones, en mi voluntad. Y así habite Cristo en vuestros corazones, a fin para poder comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Sabe lo que es eso? Cuando su mente fue tomada, mente, emoción y voluntad, por Cristo,
Cristo sienta la voluntad de gobernar su alma. Sabe lo que va a acontecer. A sua alma Su alma usada va a ser usada da para dimensão, afuera de la dimensión de este tiempo y espacio, dimensão tridimensional. fuera de la dimensión tridimensional. A sua alma Su alma não é matéria. no es A materia. sua alma foi Su alma com fue creada que veio do con sopro espíritu, que é viene del soplo de Dios, que es eterno. No entanto, jovens, não sei se você vai Por tanto, jóvenes, yo no sé si ustedes me van a entender. Su alma, foi ella fue nascendo, foi naciendo, tomando conhecimento fue tomando conocimiento a través de ese cuerpo, ¿no es? de eu ter esse corpo. Porque antes yo tenía ese cuerpo, no existía el alma. Me fez Ahí cuando Dios me hizo un hombre, em algum momento en gestación, en algún momento, existir, não é? mi alma pasó a Minha existir, alma ¿no es? passou a existir. Mi alma pasó a existir, primeramente, Passou mi mente a pasó entender as coisas a comenzar a entender las do cosas funcionamento do meu cérebro. por medio de el funcionamiento de mi cerebro. Ustedes me consiguen acompañar. Cérebro é que a minha Y a través de mi cerebro es que mi mente comienza a entender las cosas y comienza a pensar. e a minha emoção segue Y mi emoción sigue assim conforme eu vou crescendo. y mi voluntad sigue a medida que voy creciendo. Entonces yo crecí en este cuerpo. Minha alma está Entonces mi alma está limitada que eu sinto. a lo que yo veo y lo que yo siento. Ustedes me consiguen acompañar. Existe ditado popular no Brasil Existe un detalle popular, lo que los ojos no ven, corazón no siente. ¿Y qué es eso? limitada. Quiere decir que nuestra alma está limitada por lo que los ojos ven. Nós acreditamos muito Por eso nosotros creemos mucho en las cosas visibles. coisa invisível. Nosotros no andamos por las cosas invisibles, andamos por las cosas visibles. Porque mi alma, ¿qué es? Es eterna. Deus colocou no meu coração Y es una eternidad que el Señor colocó en mi corazón junto a mi espíritu. Mas ella quedó limitada que eu sinto o que eu vejo pelo corpo. por lo que yo siento, por lo que yo veo por los ojos. Então, durante toda a minha vida, irmão, Entonces, durante toda mi vida, yo me limito a esa restricción, porque mi cuerpo restringe mi mente, emoción y voluntad. Mas ahora, alçar você Dios quiere usar a para ustedes entender as coisas da outra dimensão, para entender las cosas de la otra dimensión, que a sua lógica humana, que es su lógica humana, sua mente racional, nunca entendeu. su mente racional, nunca entendió y nunca va a entender. Entonces, cuando usted permite a Cristo habitar en su corazón, cuando Cristo pasa a llenar su mente, emoción y voluntad, Alçar sua alma, Él va a usar su alma y va a experimentar una cosa que usted nunca experimentó. você para a dimensão. Él va a llevarlo a usted para la dimensión de Dios. A sua mente passa a entender as Su coisas de mente Deus. pasa a entender las cosas de Dios. Você passa a ganhar entendimento Usted pasa a ganar entendimiento espiritual que usted nunca tuvo. ¿Usted está teniendo esa experiencia? assim, Así, com outros membros tendo a mesma juntamente con otros miembros teniendo la misma experiencia, nosotros vamos juntos, hermanos, usados a essa siendo usados a esa otra dimensión espiritual. Nosotros vamos juntos a pasar a comprender cuál es la dimensión de Cristo, cuál es el tamaño. é infinita. La dimensión de Cristo es infinita. Os outros irmãos nós vamos passar a entender Juntamente con los otros hermanos vamos a empezar a entender la largura, la anchura, la longitud, la profundidad. ¿Cómo? convivendo com os irmãos, Conviviendo con los hermanos, na imersão, en la inmersión, nos testemunhos, en los testimonios, en las experiencias, milagres que operam em nós, en los milagros que operan en nosotros. com os outros, Vamos a aprender los unos con los otros. Vamos a sumergirnos, juntos, dedicar el Evangelio juntos. ¿No es así? cuidar das pessoas na rede de cuidado, A cuidar de las personas en la red de cuidado, uns com os outros, hablar unos con los otros, no caldeirão, na imersão da palavra. Irmãos, metiéndonos a la inmersión en la palabra. Nosotros necesitamos aprender los unos con los otros. compreender Nosotros estamos pasando a comprender cuál es la dimensión de Cristo, es mucho más de lo que yo pensaba.
e conhecer o amor de Cristo y que conocer el amor de Dios que excede todo entendimento. Eu não tinha todo esse entendimento, mas entendimiento. Yo no tenía ese entendimiento, más Cristo me excede alzó, todo entendimento, e eu comecei a excede viver todo o amor de conocimiento, y yo empecé a entender el amor de Cristo, que es Mas tan grande. esse processo Más vai durar eso, até, ese proceso va a durar hasta, vai nos preencher, va a llenar, va a llenar, va a até a llenarnos, va a plenitude. llenarnos hasta la plenitud de Dios. Esse processo não vai parar. Ese proceso no va a Por isso que parar. você está aqui na conferência. Por eso que usted está aquí en Você la está ouvindo a conferencia, palavra profética. usted está oyendo la Você palabra está profética, usted praticando a está palavra profética. practicando la palabra Porque você está profética, sendo porque usted preenchido, está siendo preenchido, llenado, preenchido llenado, até a llenado, plenitude llenado hasta dele. la plenitud de Dios. Nós vamos envergonhar Satanás. Vamos a avergonzar a Satanás. Ele pensou que ganhou a guerra. Él pensó que ganó la guerra. Ele pensou que ao desconectar de Él Deus, pensó que al desconectarnos de Dios creó ese vacío. Él colocó toda suerte de pecados dentro del hombre. Él venció la guerra. No. pela graça Deus nos deu vida. Deus Por la nos gracia Dios nos dio vida, Dios nos salvó. E agora Deus está nos preenchendo Y ahora Dios nos está llenando com Ele mesmo, através con de Él Cristo. mismo, A a própria través de Cristo. realidade, a própria graça, a La propia verdade, realidad, la propia gracia, la verdad, hermanos, nos enchendo, preenchendo nos está llenando, até a llenando plenitude de Deus. hasta la plenitud de Dios. Nós vamos derrotar Ele. Nos vamos a derrotar. Satanás, Satanás. vou ler aqui um versículo, capítulo Yo voy a leer 4, aquí un versículo, capítulo 4 de Efesios, versículo de 22 para vocês. versículo 22 para ustedes. Primeiro, o versículo 20 diz assim. Primero versículo 20 dice así. Vou ler, vai desde o versículo 17. Vai. Ó, Senhor, Voy a leer desde el versículo 17. Oh Señor Jesús. isto Todo este versículo pues es. digo y no Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan vanidade do en la seu vanidad de su mente. Irmão, não precisamos mais ficar andando nesse Hermano, no necesitamos más andar en ese na vacío, ausência da verdade. en la ausencia de la A verdad. vaidade do Vamos a parar de andar en la vanidad de los pensamientos, obscurecidos de entendimiento, teniendo el alheios à entendimiento vida de Deus, entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la vivem ignorancia pela que en ellos dureza hay, do seu coração. por la dureza de su Não corazón. precisamos Hermano, viver oscurecidos. no necesitamos vivir Podemos oscurecidos en el entendimiento. que excede Nosotros podemos conocer el Cristo que excede todo conocimiento juntamente con todos los santos, os quais tendo se tornado los cuales después que insensíveis, perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas não foi assim que Mas aprendestes. vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, Se é que de fato si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Ele quer Cristo, encher com a verdade. Él quiere llenarnos con la verdad. No sentido de que quanto ao trato passado, vos En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y esse engano aqui, irmãos, é o diabo. ese engaño aquí, hermano, es el diablo. Ese engaño aquí es una persona. Apocalipse. Apocalipsis. Apocalipse Vamos a mirar, Apocalipsis 12, versículo 9. Apocalipsis 12, versículo 9. E foi expulso Y fue lanzado fuera el gran dragón, antiga la serpente, serpiente antigua, que que se llama e Diablo Satanás, y Satanás, sedutor, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hermano, en la versión King James actualizada, el seductor de todo el mundo, ¿sabe cómo se traduce la versión? ele tem a capacidade Él tiene la capacidad de enganar de engañar o inteiro. al mundo entero. Por isso, não pense você que Por você eso no piense usted
que usted consigue enfrentar a Satanás, porque él es el propio engaño. Él es la mentira. Él consigue engañarlo a usted fácilmente. Por eso, hermanos, solamente en un lugar podemos estar seguros. ¿Dónde? Hermanos, siguiendo la palabra, siguiendo la verdad. Él es capaz. Él engañó a todo el hombre, engañó a Eva, engañó a Adán, engañó a todos los hombres. Él es capaz de engañar a la iglesia. Yo voy a hablar rápidamente de la iglesia, de los siglos de la iglesia, para mostrar a ustedes la armadilla, el engaño de Satanás. Hermanos, los 20 siglos de la historia de la iglesia comenzó con los primeros apóstoles como sus primeros trabajadores en Mateo capítulo 20. Vamos a mirar ahí. Mateo capítulo 20. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Esa viña es la iglesia. Esos primeros trabajadores que él mandó para la viña son los primeros apóstoles. El apóstol Pedro fue usado por Dios para abrir la puerta del reino de los cielos para los judíos que creyeron en el día de Pentecostés. Ellos entraron aquel día para el reino de los cielos. El apóstol Pedro también fue usado por Dios en la casa de Cornelio, en Hechos capítulo 10, para abrir la puerta del reino de los cielos también para los gentiles que creyeron. Él dio intrepidez para Pedro juntamente con Juan y con otros 10 apóstoles. Ellos predicaron la palabra del Señor con intrepidez. Fueron presos, amenazados de muerte. Fueron prohibidos de predicar el nombre de Jesús, mas ellos no pararon de predicar el nombre de Jesús. Dios los usó para abrir un camino. No solo engendrar la iglesia, sino abrió un camino para la predicación de la palabra. Y la palabra profética estaba con Pedro. Hasta que en aquella experiencia, al ir para la casa de Cornelio, Pedro recibió una visión, recibió un lienzo del cielo, donde había toda suerte de cuadrúpedos, de animales inmundos, y vino una voz de Dios diciendo: Pedro, mata y come. Y él dijo: no, yo no voy a comer eso, nunca entró en mi boca cosa inmunda. Así fue 3 veces. Y cuando él vio la salvación de los gentiles en la casa de Cornelio, él entendió que Dios también quería salvar a los gentiles, porque los gentiles eran considerados como animales inmundos por los judíos. Dios también ama a los gentiles. Dios ama al mundo, Él quiere salvarnos. Por ese concepto, esa dificultad que Pedro tenía, Dios entonces tuvo que levantar a otro apóstol, Pablo. Pablo fue opositor de la iglesia, mas Dios lo llamó. Dios lo designó apóstol. Dios pasó a hablar por medio de él la palabra profética. Y el evangelio prosperó en el mundo de los gentiles. Desde Antioquía, Cilicia,
Licia, toda Galácia, Galacia, Asia Menor, atravessando por atravesando por alcançou Troad, Macedônia, alcanzó Macedonia. Él alcanzó Macedonia, a Grécia, alcanzó Grecia, né? alcanzó Corinto, Acaya, toda Acaya. Sua Y terceira viagem después, alcançou en su Roma. tercer viaje, alcanzó Mas o Roma. evangelho no mundo ocidental, El irmão, evangelio en el mundo occidental fue, quem foi responsável em ¿quién fue el espalhar? responsable en llevar ese evangelio? Fue Pablo. E como foi feita a obra de Deus no tempo de Paulo? ¿Y cómo fue hecha la obra de Dios en el tiempo de Pablo? Por la palabra profética. A palavra fazia a obra. La palabra hacía la obra. Ó Senhor Jesus. Oh Señor Jesús. A palavra fazia a obra. La palabra hacía la obra. Mas, irmãos, Más de hermanos, Paulo, en el tiempo de Pablo, esse diabo ese diablo que tem a capacidade de enganar o mundo que tenía la capacidad de engañar al mundo entero, começou a atuar. él empezó a actuar. Ele sabia que o seu fim Él sabía que su seria fin deixar a palavra profética. sería dejar la palabra profética no prosperar. Ele passou Él pasó a confundir a igreja, a confundir la iglesia, oferecendo à igreja ofreciendo a la iglesia outras palavras, como a cortina muchas otras palabras, como una cortina de humo. Eu vou ler alguns versículos para vocês. Yo voy a leer unos versículos para usted. Primera de Timoteo, capítulo 1. Eu teria muitos versículos para mostrar para vocês, mas não. Tendría muchos versículos, mas no tengo tiempo. Timóteo, capítulo 1, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Paulo diz: versículo quando eu 3. estava de viagem rumo Pablo a dice, Macedônia, te roguei permanecesses a ¿cómo te rogué que Éfeso, quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñan diferentes doctrinas? ensinem outra doutrina. Doctrina. Sabe o que quer dizer isso? ¿Sabe qué es eso? Não ensinem, No enseñen, no traigan otras enseñanzas. o que vai levar Lo que va a llevar a cabo la voluntad o que de vai Dios, fazer lo que va a de hacer Deus ir adiante, la obra irmãos, de é a palavra Dios, ir profética. adelante es la palabra profética. Os outros ensinamentos, irmão, podem ser Las otras enseñanzas no pueden ser buenas enseñanzas, mas, irmão, pueden não ser hasta produzem a bíblicos, vontade mas de no Deus. produce la voluntad de Dios. Não sou eu que estou dizendo. No Continua soy lendo. yo quien está diciendo Nem eso, se continúe ocupem leyendo. com fábulas e genealogias Ni sem presten fim, atención a que fábulas y promovem genealogías interminables discussões que acarrean do que disputa, o más bien que serviço de edificación de Deus Dios, é. que es por Esse fe. serviço aqui é oikonomia, Ese servicio aquí es a obra de oikonomía, Deus na fé, la a obra de economia Dios de la da fe, fé, la o economía de plano que Dios Deus en la fe, traçou el para plan que nós, Dios trazó para el que é hombre, produzido na fé. que es Em producido outras en la palavras, fe. não sei se vocês En otras entenderam, palabras, no sé si ustedes a entendieron aquí, única palavra la única que palabra produz a obra que de Deus, produce la obra que de Dios, promove a obra de Deus, que faz a promueve la vontade obra de Dios, que hace la voluntad de Dios, es la palabra profética. Mas Satanás veio confundir a Mas igreja Satanás vino a confundir la iglesia com muitas outras palavras. con muchas otras palabras. Os judaizantes de Jerusalém ficaram com Los inveja de judaizantes en Paulo, Jerusalén quedaron con envidia porque a de igreja de Pablo, Jerusalém foi a primeira porque igreja la iglesia en levantada. Jerusalén fue la primera iglesia Estavam os 12 levantada. apóstolos, que ¿Dónde era a estaban los grande 12 igreja apóstoles? evangélica. Sería la gran iglesia, la mayoría grandes. E o evangelho estava prosperando por Paulo. Y el evangelio estaba prosperando para Pablo. Ellos pasaron a tener envidia. Igreja onde Paulo Pasaron a recorrer las obras donde Pablo predicaba a los gentiles para decir que basta apenas crer em Jesus, no basta apenas creer en Jesús. Necesita circuncidarse para que sean salvos. observar a lei de Moisés. Precisan observar la ley de Moisés. Vocês perceberam a artimanha de Satanás? ¿Ustedes percibieron la artimaña de Satanás? Eles iam para toda a cidade. Iban a todas las ciudades para confundir la iglesia. Quando Paulo Mas no solo eso. dos gentios, Cuando Pablo alcanzó el mundo de los gentiles, ambiente él da encontró filosofia grega, un ambiente de la filosofía griega. a filosofia. La filosofía. Começaram a pregar filosofia na igreja. Comenzaron a predicar la filosofía en la iglesia. O próprio
también encontraron los propios judíos creyentes. pela tradição. Por la Passaram tradición, de geração em geração, irmãos, ellos pasaron de generación en generación. judaicos, Muchas fábulas muitos judaicas, mitos de antigamente, muchos mitos muitas antiguamente, histórias que não estão na Bíblia, muchas historias que no falando están en la dos Biblia. personagens de antigamente, Hablando de eles falavam personajes, por curiosidade, antiguamente ellos hablaban por curiosidad y predicaban unos a los otros distraíram com essas coisas. y se distrajeron con esas cosas. Ahí, en el versículo 5, Pablo habla así: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Pablo habló así: yo no estoy aquí para exaltar solo mi predicación. Yo no estoy preocupado decir que solo yo hablo la palabra de Dios. Yo quiero decir para ustedes que realmente la palabra profética viene de Dios. Ella, esa palabra es la que produce la economía de Dios en la fe. Meu coração é puro, Mi corazón es puro, a minha consciência é boa, mi conciencia es sem buena hipocrisia. y mi fe es sin Não estou hipocresía. exaltando a mim mesmo. Yo no estoy exaltándome a mí mismo, yo no estoy aquí Eu estou dizendo a autopromoviéndome. verdade. Yo estoy diciendo la verdad. Esa palabra profética A produce obra de Deus. la obra de Dios. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas. Desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Essas pessoas passaram a discutir. Esas personas pasaron a discutir, pasaron a hablar de esas cosas. Ellos se perdieron. ¿Qué pasó con la ciudad? Quem tem os Strongs, dá uma olhada. Ustedes conocen la Biblia Stronger. Conversas vazias. De una mirada son conversaciones vacías. Perceberam? ¿Ustedes percibieron? Consegue enganar, Satanás consegue enganar a igreja. Satanás consigue engañar hasta en la iglesia. Ensina a igreja de vazio de novo. Llenan la iglesia de vacíos de nuevo, de mentira. Parece verdad. Conversaciones vacías. Nosotros no necesitamos de conversaciones vacías, nosotros necesitamos palabra que produce la economía de Dios, palabra que produce la obra de Dios. E por essa confusão, Y por esa confusión, en el tiempo de Juan, Juan era Deus usou aquel que Dios usó para hablar la palabra. Apocalipse capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. versículo de cor. ¿Quién sabe eso? Não sabe, né? Então vamos lá, vamos ler. No saben, vamos a leer. Deus então levantou João no final dos tempos. Dios levantó a Juan en el final de los tiempos. Irmãos, já várias heresias En ese tiempo ya varias herejías habían aparecido en las iglesias. naquele tempo. En aquel tiempo, Versículo 1 diz, revelação Apocalipsis 1, la revelación de Jesucristo que Dios les dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. João. Não sei se vocês entenderam. No sé si ustedes entendieron. Palavra profética Existe una palabra profética traz a revelação de Jesus Cristo. que trae la revelación de Jesucristo. Profética traz La palabra profética trae la revelación de Jesucristo. e essa revelação que Y Deus esa revelación que Dios quiere aos seus servos. mostrar a sus siervos, Mas Deus não Dios no mostró aos 50 servos de uma vez. a los 50 siervos de una Ele quer vez. mostrar para os seus servos, Él quiere mostrar a sus siervos, mas Él notificó a Juan. deu essa revelação para o João. Él dio esa revelación para Juan. Passou Y essa Juan revelação para pasó esa revelación para los siervos. Você imagina se nós Usted se imagina si nosotros tuviésemos nosso tempo falando 50 personas en nuestro tiempo hablando la palabra profética. onde estaria a direção? ¿Dónde estaría la dirección? ¿A quién seguimos? Graças a Deus, irmãos. Aqui Gracias a Dios, hermano. Aquí dejó claro. João. Dios escogió a Juan. Juan es usted. Funcionou como Zacarias. Ahí Juan funcionó como Zacarías 4, aquella figura. A palavra profética que Deus deu. La palabra profética que Dios dio como revelación para Juan Aquele era azeite dourado. como aquel aceite dorado. El aceite no caía directamente en el candelabro, Um vaso. caía en un vaso. Por quem? Ese vaso formado por quién? Esse vaso é formado pelos servos. Ese vaso formado por los siervos. Servos. ¿Y quiénes son los siervos? Todos os amantes da Son todos los amantes de la palabra. são vocês Son ustedes que amam a
a palavra. Ustedes que aman la palabra. Vocês que são simples para receber. Ustedes que son simples para recibir la palabra. Ustedes que reciben la palabra como una palabra que proviene de Dios y de hecho es de Dios. Y ustedes son simples para obedecer y practicar. Ustedes son esos vasos. Esos vasos van a hacer que la iglesia brille. Vocês vão voltar para suas cidades. Ustedes van a volver para sus ciudades y van a hacer que las iglesias brillen. Mas a fonte é uma só. Mas la fuente es una sola. Mas será que é só Deus só fala? Mas ¿será que solo Dios habla por él? Deus, a Mas Bíblia Dios, nos mostra. la Biblia es así, nos muestra, así es que funciona. Mas a partir do segundo século, irmão, Más a partir del segundo siglo, hermano, não vemos. no vemos Outro profeta. surgimiento de ningún otro profeta, ningún otro apóstol. Aí começou a degradação. Ahí comenzó la degradación. Uma palavra profética. Cuando no hay palabra profética, no hay dirección. Cuando no hay dirección, Feita. la obra de Dios Então, no es hecha. precisava sempre usar Entonces Dios necesitaba usar algún grupo, em cada época los vencedores en cada época, o reino de Deus. para luchar aún por el reino de Dios. Aí, o que aconteceu? Ahí, A partir do ¿qué aconteció? A partir del segundo siglo, eles pensaram. Não ellos nenhum pensaron, apóstolo entre nós e no hay ningún apóstol entre não tem nenhum nosotros, profeta que fale a palavra no tiene ningún profeta que hable la palabra profética, entonces nosotros tenemos que conservar las iglesias dentro de la enseñanza de los apóstoles primeiro século. dejados en el primer Para que siglo. isso não se perca. Para que eso no se pierda, Formar nosotros necesitamos formar un grupo líderes na de obra, líderes entre as igrejas, en la obra, entre las iglesias. ¿Para qué? conservem as igrejas Para que conserve las iglesias dentro de la enseñanza de los apóstoles. Entonces la intención es buena, es buena la intención. Vocês perceberam ou não? Ustedes percibieron. Mas na igreja, Más la iglesia sem apóstolo, só tem tiene presbítero. apóstoles. Solo tiene presbíteros. E se falar para todos os presbíteros, Y si habla para todos los presbíteros, vamos a ayudar a las iglesias. ¿Quién va a tomar la lideranza? muitos, como é que nós vamos fazer? Son muchos. ¿Cómo que vamos a hacer? Escolheram bem. Entonces ellos escogieron dentro de los presbíteros los obispos. Isso não é bíblico. Eso no es bíblico. Bispo Porque e la Biblia, presbítero é a mesma pessoa. obispo y presbítero son la misma persona. Presbítero Presbítero maturidade e crescimento. es por su madurez y crecimiento. É a sua Obispo função e es su función y de supervisor. montar Mas ellos montaron una jerarquía. porque não dá para a gente ¿Por qué? ter todos os presbíteros para Porque no daba para juntar a todos los presbíteros para juntar de las iglesias. Entonces vamos a seleccionar a algunos, los líderes de entre los presbíteros y vamos a hacer obispos. essa formação de uma hierarquia. Esa formación de jerarquía É Satanás enganando a igreja. es Satanás engañando a la iglesia. Atiçou a corrupção dentro Ahí se vino la corrupción dentro del hombre e a disputa pela posição, disputa y la pelo disputa por el poder. quem se torna líder ¿Quién es un líder? tem os seus privilégios, Tiene sus privilegios, tem suas regalias, tiene sus tem regalías seu poder, tem a sua y después tiene su poder, tiene su posición, es respetado. E os bispos de uma cidade Y pequena los obispos de una ciudad pequeña não tem muita importância. no tienen mucha importancia. Entonces ellos empezaron a disputar Cidades grandes. ser obispos de ciudades grandes. E assim, galgando posição, Cargando oposición, se perdió totalmente la forma. Surgió la jerarquía, el clérigo y las personas. Senhor Jesus, meu tempo está acabando, mas eu tenho muita coisa para falar. Mi tiempo está acabando, pero tengo muchas cosas que hablar. Assim começa essa ambição. Así comienza Disputa pelo poder. esa ambición por el poder, esa disputa por el poder. Sempre com a boa intenção. En el comienzo siempre con una buena intención. Enganar o mundo inteiro.
Satanás tiene la capacidad de engañar al mundo entero. Você sabe que surgiu Esa disputa que surgió, una jerarquía formalizada, obispos, arzobispos, cardenales, hasta por fin el Papa. paralisou a igreja. Paralizó la iglesia. Parou. Paró. De Deus. Paró la obra de Dios. Deus precisava restaurar isso. Dios necesitaba restaurar eso. No século XVI, Entonces, en el siglo XVI, Dios entonces usó la reforma. havia muitos erros da igreja em Tiatira. Había muchos siervos de la iglesia en Teatira. Sair desses Esos erros. reformadores querían salir de esos Mas, irmãos, infelizmente, más hermanos. Infelizmente, trajo muchos vicios. também También do clericalismo. jerarquía del clericalismo. E o Senhor precisa Y el continuar Señor necesita continuar restaurando, limpando a igreja dessas coisas. limpiando la iglesia de esas Até que no cosas. final de século Hasta que en el final del siglo XVIII, XIX, mostrar alguma coisa, comenzó a mostrar alguna cosa, porque já havia formado já, irmãos, porque ya había formado una religión organizada. mas Deus começou alguma coisa Mas Dios comenzó a ver una cosa más de vida. En el siglo XX a verdade restauró a base, la verdad sobre la base de la unidad. mas ainda Mas na aún, igreja aún en la iglesia continuaram os muitos vícios. continuaron muchos vicios Até que chegaram os nossos dias. hasta que llegaron nuestros días. Ó Senhor Jesus, Oh Señor Jesús, eu esqueci de ler um versículo, eu vou ler para vocês. yo me olvidé de leer un versículo, Proverbios 29, Versículo 18. Proverbios 29, versículo 18. Não havendo profecia, o povo No habiendo profecía, el pueblo se corrompe. a palavra profética, a partir La do buena século palabra profética a partir del siglo II. corrompeu. La iglesia se corrompió, Mas o que guarda a lei, mas el que guarda la ley es bienaventurado. deixe-me ler na versão King James, Déjeme leer en la versión King James actualizada. esclarece um pouco, deixe-me ver. Ahí se aclara un poco. Provérbios, Proverbios quem tem, dá uma olhada. 29, 18. King James atualizado fala assim, um povo que não aceita a revelação un pueblo que no acepta la revelación del Señor sem ordem. es una nación sin Quem orden. obedece à palavra de Quien Deus é obedece feliz. la palabra de Dios es feliz. Vou repetir essa versão. Voy a repetir esa versión. Que Un não pueblo aceita a revelação do Senhor, não que aceita. no acepta la revelación, que no acepta la palabra Sem profética, ordem, não tem ordem. es una nación sin Quem orden. obedece à palavra de Deus, Quien obedece a la palabra de Dios es feliz. você é feliz? ¿Usted es feliz? Ó Senhor Jesus, Oh Señor Jesús, como é que eu vou explicar para os irmãos tudo isso que está no meu coração? ¿cómo que voy a explicar a los hermanos todo lo que está en mi corazón? O sistema religioso que se formou aqui no El sistema religioso que se formó en el cristianismo, entre nosotros, de afuera. Se algum jovem ou algum irmão Si algún joven o algún hermano se ama o convirtió, Senhor e quer servir ao Senhor ama al Señor y quiere servir al Señor, dentro do sistema clericalismo, dentro del sistema clericalismo, de los clérigos, esse jovem ou esse irmão tem que fazer, ese joven o ese hermano, ¿qué tiene que hacer para servir al Señor? tem que ir para algum seminário, Tiene que ir para algún seminario, alguma faculdade ir para teológica, una facultad de teología poder formar, para poder formar un clérigo, para ele poder servir ao Senhor. para que él pueda servir al Señor. Isso é o que Hermano, ¿eso qué es? da Esos 19 siglos de degradación formaron. Aí no último ano do
ahí en el último año de su curso teológico. Él necesita preocuparse y formarse un clérigo. Él necesita, ¿qué? O ser contratado por alguna iglesia, entre comillas, o tener su propia iglesia pequeña. ¿Es así o no es así? Entonces él necesita buscar ¿qué? Él necesita aprender cómo montar su iglesia. No raramente la gente ve un pastor recién formado. Él entonces consigue un pequeño rebaño, quien sabe formado por sus propios parientes, amigos y personas que él le predica el evangelio. Junta ahí unas 15 personas, ya arrienda un garaje con una puerta, coloca un púlpito, compra una guitarra, una batería y compra una pared de sonido para 500 personas. Con 15 personas tiene un púlpito. Con 15 personas tiene un conjunto musical. Con 15 personas tiene una pared musical y batería. Hermano, eso no fue diferente entre nosotros. Aunque la gente no tuviese esa visión de clericalismo. Más hermanos, no pocas iglesias, por la misericordia del Señor, se levantaron en algunas ciudades. Solo que cuando nos levantamos en algunas ciudades, conseguimos ahí 20 personas, 30 personas, 50 personas, 100 personas, quien sea. Nosotros luego nos preocupamos de arrendar un lugar, un espacio. Aún con 30 personas colocamos un púlpito. ¿Usted ya vio eso? Un púlpito. Instrumentos musicales. Reunión ministerial para 15 personas. ¿Sabe qué es eso? Hermanos, nosotros recibimos ese legado de esos 19 siglos de degradación en la iglesia y nosotros no lo percibimos. Satanás es capaz de engañar al mundo entero. Eso paró la iglesia. Por eso hoy, hermanos, cuando nosotros hablamos de ir a la calle, algunas iglesias ya estructuradas, ya viviendo la vida de la iglesia sosegada, ya tienen todos los servicios funcionando, puede decir, no, déjenos en paz. Ustedes vienen con esa cosa, de ir para la calle, predicar el evangelio, puedo orar por usted. Ustedes están perturbando nuestra tranquilidad, estamos bien estructurados, estamos bien funcionando. Hermanos, nosotros caímos en ese error. Aquí en la tierra, Él no arrendó un espacio, el Señor, para enseñar a los 12 discípulos. Él vino con desespero de recorrer todas las ciudades, los poblados. No estoy exagerando, lea Mateo capítulo 9. Él recorría todas las ciudades y aldeas, predicando el evangelio del reino, curando toda suerte de dolencias y enfermedades. Él iba hasta él veía que las multitudes estaban exhaustas como ovejas que no tienen pastor. Oh Señor Jesús. Ezequiel capítulo 33. Capítulo 34. Dios dice a ustedes, pastores de Israel, ustedes se apacientan a sí mismos. Ustedes no se preocupan por mis ovejas. Ustedes están sosegados en su estructura. Ustedes están sosegados aquello que ustedes montaron.
Y ahí ustedes son respetados, honrados. Yo tengo muchas ovejas afuera. ¿Quién va a buscar? ¿Quién va a apacentar? Vamos a salir de nuestra comodidad. No quede contento con la estructura montada, no. Dios tiene ese desespero de ir para la calle. Muchas ovejas ahí. Más hermanos, yo no estoy predicando contra la estructura. Cuando Jesús dio aquella parábola del buen samaritano, en Lucas capítulo 10, ustedes se recuerdan, Él tomó una persona totalmente herida, golpeada por los salteadores. Él cuidó de ella y la llevó a esa persona ¿para dónde? Para una hospedería. ¿Y quién es una hospedería? La iglesia. Entonces no es errado la iglesia que tenga una estructura de recibir a los heridos, de recibir personas para cuidar. No estoy hablando contra eso, por el amor de Dios. Nosotros, solo que hermanos, la estructura es segundo de la demanda que la gente tiene. No es montar primero la estructura, es ir para la calle. No sé si los hermanos me están entendiendo. El cristianismo invirtió eso. Primero monta su iglesia. Primero vaya a la calle. Ahí, conforme que nosotros traemos personas para cuidar, entonces necesitamos una estructura de servicio, necesitamos de un espacio, necesitamos de silla, necesitamos de la palabra para nutrir. Más hermanos, no ponga toda su atención en la estructura. Porque si usted coloca sus ojos solo en la estructura, usted se acomoda. Si usted coloca los ojos en la estructura, usted comienza a percibir que aquí usted es honrado, aquí usted es respetado, usted le pasa a gustar. Esa estructura, hasta de poder, de privilegio, de prestigio, más al paso que usted coloca los ojos en la calle, usted no es reconocido como hermano responsable, usted no es reconocido como gran cooperador, o como un gran predicador, no. En la calle, usted es uno que anda buscando ovejas. En la iglesia usted nunca pone algo como seguridad. Vaya afuera, usted pasa como humillación y es expuesto. Eso hace bien para nosotros. Eso no nos deja quedar orgullosos, siempre humildes. Por eso, hermanos, la estructura necesaria es extremadamente necesaria. Más, mi misión delante del Señor es tener esa estructura para cuidar de las ovejas, edificar la iglesia, ayudar en el crecimiento, transmitir la palabra profética para ellos, más ayudarlos también a salir conmigo como canales de la gracia para buscar más personas de afuera. Es por eso muchas iglesias paran en su techo. Llegando a 50 personas, no crecen más. Llegando a 100 personas, no crecen más. Llegando a 500 personas, no crecen más. ¿Por qué? Porque toda la atención está vuelta a la estructura. Nosotros tenemos que ir a la calle. Por eso, hermanos, la primera cosa para que el Señor restaure esa situación de vacío, de falsedad, de religión vacía, es la palabra profética. Disculpa, hermano, voy a avanzar unos minutos. ¿Puedo?
Ezequiel 33. Ezequiel 33. Ezequiel 33. Deus usou Ezequiel, que era da linhagem de sacerdotes, mas ele Dios estava escogió a Ezequiel, que estaba en el linaje del sacerdote, pero él estaba ele cautivo. então passou a ser usado por Deus como profeta. Él pasó a ser usado por Dios como profeta. Él profetizó del capítulo 1 hasta el capítulo 32 de Ezequiel, alertando al pueblo de Israel y trayendo juicios sobre las naciones paganas. Para que el pueblo de Israel, él vino a profetizar que el pueblo se apartó de Dios, el pueblo está distante de Dios, el pueblo está haciendo cosas horribles. El pueblo estaba creyendo en los falsos profetas, porque los falsos profetas profetizaban solo que el pueblo quería oír, diciendo para el pueblo, no, continúe así, no se preocupe, sea feliz, continúe viviendo esa vida, no se preocupe tanto con la voluntad de Dios. Y los ancianos del pueblo eran idólatras y adoraban imágenes dentro del templo. Ellos preferían oír falsos profetas porque hablaban palabras bonitas. Hoy podemos caer en la misma situación. Ahí cuando llegó en el capítulo 33, ¿sabe qué aconteció? Jerusalém caiu. Jerusalén cayó. Jerusalém, que era tida como uma cidade santa, Jerusalén, que era nombrada como una ciudad santa donde Dios escogió para colocar su nombre, era imposible de caer, aún por los profetas, más cayó. o profeta Ezequiel vem alertando e El falando, profeta Ezequiel habló, advirtió, habló la palabra profética y nadie oía. quando a cidade caiu, Más cuando la ciudad cayó, opa, eles perceberam, opa, ellos dijeron, oh, hay un tem profeta, profeta aqui, hay un que fala profeta aquí verdadeiramente da parte que de habla Deus, verdaderamente de parte de Dios, porque o que ele fala se confirma. porque lo que él habla se Aqueles falsos confirma. profetas não, Aquellos falsos profetas, las palabras no se e agora confirmaron. esse profeta se confirma. Y ahora ese profeta se Aí, irmãos, confirma. quando chega no capítulo 33, Ahí cuando eu vou llega en el ler capítulo a King James 33, atualizado. voy a leer la Versículo King 30. James actualizada, versículo 30. Cuanto a ti, hijo del hombre, los de afuera están comentando sobre tu persona. Ahora están comentando sobre Ezequiel. Junto a los muros, junto a las puertas de las casas, diciendo uno a los otros, ven, oí el mensaje que viene de parte del Señor. Finalmente descubrieron que alguien estaba hablando un mensaje de parte del Señor. Así comenzó la restauración. Solo que aún cargaba todos los vicios. Versículo siguiente, mi pueblo viene a ti como costumbre ser. Aún ellos vivían en la costumbre, venían en lo convencional, en lo tradicional. Acostumbran a hacer y se sienta para oír tu predicación, mas no colocan la palabra en práctica. Oyen, oye y no practican. Con la boca ellos expresan alabanza, cómo alabo al Señor, cómo amo al Señor, maravilloso es el Señor, más. El corazón de esa gente da más importancia al lucro y por daños injustos, más preocupadas por los intereses propios, más preocupadas por la estructura, donde tienen prestigio, donde él tiene privilegios. Para ese pueblo, el profeta se asemeja a un poeta, un cantor romántico. Ellos hacen de un poeta un showman, un hombre que presenta un show. Usted paga un ingreso, asiste al show de un poeta, asiste al show de un cantor romántico y usted exige que él cante bien. Un cantante romántico que en su cántico de amor, porque si él no tiene bella voz, nadie lo va a oír. Y toca su instrumento musical virtuosamente, él tiene que tocar bien el instrumento, el profeta tiene que ser completo para entretener al pueblo, ¿no es eso?
mas no oyen como palabra profética. Por cuanto ellos oyen tus palabras, pero no las colocan en práctica en sus propias vidas. Mamãe, graças a Deus, vocês são diferentes. Gracias a Dios ustedes, hermanos, son diferentes. Assim, quando tudo isso acontecer, Así, cuando todo eso em verdade, aconteciere, y en verdad, en breve estará todo esse povo ocurriendo, entenderá que todo ese pueblo comprenderá que el verdadero profeta de Dios está predicando entre ellos. O irmão Dong, nesses 40 anos, irmãos, El hermano Don en esos 40 años, hermano, geração que saiu do él Egito, preparó una generación que salió de Egipto. Él sacó a todos. Él pasó por todas las toda a nossa dificultades, rebeldia, toda nuestra rebeldía, desobediencia. a Deus, irmãos, Gracias al ele preparou uma Señor, geração. a Dios. Él preparó una generación, Él preparó un Mas quando ele fundamento. partiu para o Senhor a partir de Más cuando Él 2017, partió para el Señor a partir del año o Senhor passou a nos 2017, dar uma coisa preciosa. el Señor pasó a darnos algo precioso llamado palabra Não que o tempo profética. dele não tinha, mas ficou mais No que no evidente. tenía poder, tenía, más quedó más Toda a palavra evidente. profética se cumpria. Y toda la palabra profética se cumplía. Ele começou a Él comenzó combinar a todas as ferramentas a partir do poner comportamento turbo en dinâmico. todas las herramientas a partir del comportaje dinámico. E com a comportamento dinâmico, irmão, obrigou Y a con el igreja comportaje dinámico, hermano, obligó a la central iglesia de acolhimento, obrigou a de igreja tener una central de cuidar. acogida, tener una red de cuidado, tener Avanza Joven, también prosperó. Rede de conectadas das mulheres, rede Redes de homens mujeres de cuidado. conectadas, redes de los hombres de cuidado, hombres de oración. Expo Livro, graças ao Senhor. Expo Libro, gracias al Turbinado Señor. também. También turbinado, gracias al Señor. Busca Fe. CEAP, CEPEP, mais comportores más colportores que brotam da terra em todo lugar. que brotan de la tierra en todo Nós lugar. somos apenas, não muito, Nosotros somos apenas, no mucho más que 400. Brasil, mas as pessoas Aquí en el sur de Brasil, más las personas nos encuentran en todo estão lugar. nos multiplicando. Dios nos está Tudo isso multiplicando. acontecendo por causa Hermano, eso está aconteciendo por causa de la palabra da primeira coisa profética. que ele tem que restaurar, irmãos, é a Entonces, palavra. la primera cosa que Él tiene que restaurar es la palabra profética. Restaura, irmãos, En el capítulo nossa 34, intenção de ir para a rua resgatar ovelhas. Él nos llama a la calle a cuidar de las ovejas y rescatarlas. Necesitamos ir a la calle. Puedo orar por usted. Em quatro paredes. Nosotros nos quedamos parados en cuatro paredes. Llevamos a la iglesia toda para la calle. No capítulo 36 de Ezequiel, En el capítulo 36 de Ezequiel, nós coração Él sacó de nosotros un corazón insensible, duro, un corazón de piedra, que no comprendía lo que el Señor estaba haciendo. coração de carne. Él colocó un corazón de carne. Espírito novo. Él puso dentro de nosotros un espíritu nuevo, un corazón nuevo. O seu Él espírito, también nos dio su para mim, irmãos, espíritu. o seu espírito aqui, Para mí, hermano, su espíritu aquí son 7 espíritus. daí, irmãos, a palavra A partir de ahí, hermano, la palabra profética empezó a funcionar y en la pandemia, en el 2020, el Señor prácticamente obligó a todas las iglesias a oír la palabra profética. não tínhamos mais uma outra coisa para No fazer. teníamos ninguna otra cosa que hacer, todo quedó parado, A igreja tinha atividade, ni una iglesia tenía actividad semanalmente. y todos semanalmente tenían que acompañar la palabra As profética. igrejas foram alinhadas pela Las palavra. iglesias fueron alineadas por la palabra profética. Deus começou a dizer, mostrar para nós, Dios comenzó a decir y mostrar, esse é o meu caminho, ese es mi camino, essa é a salvação da igreja. esa es la salvación de la iglesia. Por meio da palavra. Yo voy a hacer mi obra por medio de la palabra profética. E o Senhor mandou, fez El Señor mandó hacer que nosotros anduviésemos en sus estatutos y guardásemos su palabra, a palavra, practicando la palabra. imersão na palavra. Hermano, ahí vino la inmersión en la palabra. Maravilhosa. Qué cosa maravillosa. Não nada, irmão. Nosotros no inventamos nada, hermano. El Espíritu hizo conforme a la palabra. Meu tempo acabou. Hermano, infelizmente mi tiempo acabó. Oh, Señor Jesús. Hermano, Mas eu queria terminar mas yo com uma quería frase. terminar con una frase. Sabe por que vocês jovens estão nessa conferência? ¿Sabe por qué, jóvenes, ustedes están en esta conferencia? Porque Deus, Porque Dios vocês, quiere hacer de uma ustedes geração una generación liberta que sea liberada dessas, desses efeitos da degradação da de igreja. esos defectos de la degradación de la iglesia de los 19 siglos. Que vocês sejam restaurados.
Y ustedes siendo restaurados para tener un corazón nuevo y un espíritu nuevo, para amar la palabra profética reconhecer que a palavra profética y reconocer que la palabra profética hace la obra de Dios. vocês seguirem Hermanos, y ustedes seguir siendo simples, el Señor los va a usar a ustedes. Y ustedes os adolescentes. van a ayudar a los adolescentes. Estão fazendo Los adolescentes están haciendo un trabajo fabuloso en las com a iglesias. simplicidade que eles têm, eles não Con la simplicidad que ellos tienen, ellos no tienen complicación, no tienen concepto alguno, ellos salen, oran por las personas, precisam de maturidade. mas ellos necesitan de madurez de ustedes. Ustedes son más maduros, ustedes tienen más contenido, Mais suscetível mas también al mismo tiempo son más susceptibles a essa formatação de antigo. a ese formato antiguo. Formatar. Vamos a deformatearnos, Vamos seguir o espírito. vamos a seguir al Deus tem Espíritu. uma geração aqui de jovens. Dios quiere una generación aquí de jóvenes, Ele tem a liberdade para usar. que ellos tengan la libertad para usar. Vamos conquistar essa terra. Vamos a conquistar esta tierra. Vocês cantaram Cuando ustedes cantaron un día atrás que nós que declaramos nosotros guerras. declaramos la guerra a Satanás. De um lado eu fiquei contente, mas por outro De un lado yo quedé muy contento, por otro lado temí, frio na barriga. me dio un frío en la barriga. Senhor Jesus. Hablé, oh Señor Jesús. Mas irmãos, eu conto com vocês. Mas hermanos, yo cuento con ustedes. Deus conta com vocês. Dios cuenta con ustedes. Nada de vaidade, Nada de vanidad, cheio de realidade. más lleno de realidad. Só mostrar fachada. No vamos solo a mostrar una fachada. Nosotros tenemos realidad. Nosotros practicamos la palabra. Seguimos la palabra. Hacemos inmersión en la palabra. Predicamos el Evangelio. Edificamos la iglesia. Abençoe vocês. Dios bendiga a ustedes. Amén.